Cuarta parte de Traición. Capítulo 31. La traición en palabras. Rebeca llegó a casa con los ojos aún enrojecidos, la respiración acelerada, y el corazón latiendo con furia en su pecho. Cerró la puerta con violencia, dejando caer las llaves sobre la mesa del recibidor con un golpe metálico que resonó como un eco de su propia ira contenida. Caminó a paso firme hacia el living, donde Song estaba sentada en el sillón leyendo, con las gafas apenas sujetas al borde de la nariz. Al ver a su hija en ese estado, Song se levantó alarmada, dejando caer el libro sobre la mesa. «Rebeca, ¿qué pasó?», preguntó con la voz temblorosa, extendiendo las manos hacia ella. La joven tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos, pero era inútil. La rabia y el dolor eran tan grandes que apenas podía articular palabras. El temblor en sus manos la delataba. Caminó de un lado a otro del salón como una fiera enjaulada, sin saber cómo comenzar, hasta que la frustración estalló en un torrente de acusaciones que llevaba horas ardiendo en su garganta. «Todo era una mentira, mamá», gritó, con lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. «Nam y Sarocha han estado confabuladas desde el principio». Song entreabrió los labios, sin comprender, como si las palabras hubieran golpeado su oído pero no su razón. «¿De qué estás hablando?». «De nosotras, mamá». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. «Las escuché. Estaban juntas, hablando de los terrenos, de cómo yo arruiné sus planes, de cómo nos tenían vigiladas, estudiadas, como si fuéramos simples piezas de un juego». La rabia le daba fuerza a cada palabra, pero al mismo tiempo, el dolor la desgarraba. Nam hablaba con orgullo, continuó, con los puños apretados, como si todo fuera una victoria suya. «Y Sarocha, ella estaba allí, escuchando, mirándome. No dijo nada, mamá, nada, ni una palabra para detenerla». Song abrió mucho los ojos, incapaz de reaccionar al instante. Se llevó una mano temblorosa a la boca. «No, no puede ser», murmuró, incrédula. «Lo escuché con mis propios oídos», insistió Rebeca, golpeando con rabia la mesa auxiliar, haciendo que la lámpara vibrara. «No hay otra interpretación. Sarocha no me defendió, no me protegió, no me amó como yo creí. Todo este tiempo, todo fue una farsa». La voz de Rebeca se quebró, y su rabia se transformó en llanto desgarrador. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Song dio un paso hacia ella, y la abrazó con fuerza, intentando transmitir calma, pero Rebeca se soltó, incapaz de soportar siquiera el consuelo en ese momento. «¿Cómo pude confiar en ella?», sollozó, cubriéndose el rostro. «¿Cómo pude abrirle mi corazón como lo hice?». Song sintió que las rodillas le temblaban. La idea de que Nam, su pareja, hubiera tramado algo tan cruel la desgarraba por dentro, como un veneno recorriendo sus venas. Con manos temblorosas sacó su teléfono del bolsillo y buscó de inmediato el número de Nam. Marcó una y otra vez, aferrándose a la esperanza de escuchar su voz, de que hubiera una explicación que deshiciera esa pesadilla. El tono sonaba, frío, interminable. Nadie contestaba. Volvió a marcar, con insistencia, con los dedos resbalando por la pantalla a causa del sudor. Nada. Otra llamada perdida en el vacío. «No contesta», dijo con un hilo de voz, como si aún no pudiera creerlo. Rebeca la miró con una mezcla de dolor y rabia que endurecía sus facciones. Sus ojos, enrojecidos, parecían brasas a punto de apagarse o encenderse en llamas. «¿Lo ves, mamá? Ella no va a responder, porque todo esto era parte del plan. Y nosotras tan ciegas, creímos que alguien podía llegar a querernos de verdad, y todo el tiempo fuimos utilizadas». Song apretó el teléfono contra su pecho, con lágrimas empañando su mirada. «No quiero creerlo, hija. Tal vez, hay una explicación», replicó Rebeca, con la voz quebrada pero dura, como un vidrio astillado. «Mamá, no seas ingenua. Lo que escuché no fue un malentendido». Nam lo decía todo con descaro, con orgullo. «Y Sarocha, ella estaba ahí, callada, como cómplice. Si de verdad hubiera estado de mi lado, si de verdad me hubiera amado, la habría enfrentado en ese momento». El silencio cayó entre ambas como una losa. La casa, antes cálida y segura, se sentía helada, hostil, como si las paredes se hubieran impregnado del eco de la traición. El reloj del comedor marcaba los segundos con un sonido insoportable. Cada tic-tac era un recordatorio del vacío que acababa de abrirse bajo sus pies. Song, aún en shock, volvió a marcar el número de Nam, aferrada a la esperanza terca de que esta vez contestara. Otra vez sin respuesta.
Cada tono que se cortaba antes de escuchar una voz era como un cuchillo clavándose en su pecho. No lo entiendo, susurró finalmente, derrumbándose sobre el sofá con un llanto contenido. No entiendo cómo pudo. Rebeca se quedó de pie, observándola. Sus manos aún temblaban, su respiración era entrecortada. Por un instante quiso abrazarla, pero el peso de la traición era tan grande que incluso ese gesto le resultaba insoportable. Finalmente se sentó a su lado, sin tocarla, con la mirada fija en la nada. Ya no importa, mamá. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. No vamos a dejar que nos quiten lo que nos pertenece. No vamos a dejarnos usar nunca más. Song la miró con lágrimas cayendo lentamente, asintiendo débilmente, aunque por dentro un torbellino de emociones la desgarraba. Dolor, rabia, impotencia, pero también un instinto de supervivencia que le gritaba que debía abrir los ojos y endurecerse. Rebeca, con el rostro desencajado, se abrazó a sí misma, como intentando contener los pedazos rotos de su corazón. Sentía que algo dentro de ella se había quebrado para siempre, un fragmento irreparable de su confianza, y que nunca volvería a mirar a Sarocha con los mismos ojos. El silencio de la casa se volvió absoluto. Solo el llanto ahogado de Song y la respiración entrecortada de Rebeca llenaban la noche, y en medio de esa penumbra, madre e hija comprendieron, sin necesidad de decirlo, que la inocencia había quedado atrás para siempre. Capítulo 32. Silencios que duelen. La rabia era un veneno lento que se extendía por las venas de Rebeca, un veneno que quemaba, pero al mismo tiempo la mantenía en pie, como si solo ese fuego pudiera impedir que se derrumbara. Habían pasado apenas horas desde aquella escena en la oficina de Sarocha, pero en su pecho parecía que ardían días enteros. El tiempo se había vuelto espeso, inmóvil, como si el reloj se burlara de ella. Encerrada en su habitación, con las cortinas echadas y el celular apagado, no dejaba entrar ni la luz ni la voz de su madre. Song tocaba la puerta de vez en cuando, con paciencia primero y con súplica después. Rebeca, abre, aunque sea hablemos un minuto. Come algo, hija, no te encierres así. Pero ella apenas respondía con un déjame seco, casi quebrado, pronunciado con esa voz ronca que nace del llanto reprimido. El dolor era insoportable, pero lo disfrazaba con rabia porque la rabia era más fácil de soportar. Sentía que todo lo que había vivido con Sarocha, cada caricia, cada confesión, cada noche enredadas, como si el mundo entero quedara afuera, se había derrumbado en cuestión de segundos. El eco de la discusión que había escuchado, la voz de Nam cargada de desprecio, la mudez de Sarocha, todo regresaba en bucles infinitos. La palabra que más temía no dejaba de repetirse: traición. Se abrazaba a sí misma en la cama, buscando en vano la calidez que antes encontraba en los brazos de Sarocha. Ahora solo había frío. Sus manos, temblorosas, se apretaban contra su pecho, y en su mente las imágenes regresaban una y otra vez, como un castigo. Sarocha allí, inmóvil, sin defenderla, sin negarlo, sin elegirla. Las lágrimas le corrían, pero no eran de alivio, eran de rabia, de impotencia, de sentirse usada. Y en esa mezcla venenosa, Rebeca empezaba a levantar muros invisibles. Evitaba el teléfono, evitaba la mirada de su madre, evitaba incluso pronunciar el nombre de Sarocha. Era como si borrarla fuese la única manera de no rendirse a la desesperación. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Sarocha permanecía en su departamento. No encendió luces, no comió, no contestó llamadas. Su celular vibraba con insistencia. Mensajes de Nam, algunos de colegas, incluso de la propia Song, que intentaba comprender, pero no podía. El aparato terminó boca abajo sobre la mesa, como si el silencio pudiese protegerla de todo lo que había dejado estallar. Se había quedado muda en aquel momento, atrapada entre la furia manipuladora de Nam y la repentina aparición de Rebeca. Había querido hablar, detenerlo, gritar que todo aquello no era como sonaba, que jamás permitiría que dañaran a la mujer que amaba, pero las palabras se le habían quedado atoradas en la garganta. Su silencio, que en otros momentos había sido un refugio, esta vez se transformó en la daga más cruel. En la penumbra de su sala, con la cabeza hundida entre las manos, se repetía una y otra vez que no debió callar, que debió elegir a Rebeca por encima de todo, que no había excusa que justificara ese instante de cobardía. La culpa la devoraba como una fiera insaciable. Ver los ojos de Rebeca llenos de decepción, de furia y de amor roto, había sido como mirar su propio reflejo quebrarse. En casa de Song,
Las noches eran interminables. Rebeca lloraba en silencio, escondida bajo las sábanas, mordiendo la almohada para que nadie la escuchara, y cuando el amanecer llegaba, se obligaba a endurecer el gesto, a convertir el dolor en furia, como si la rabia pudiera protegerla de quebrarse del todo. Era un disfraz frágil, pero era lo único que la mantenía en pie. En el departamento de Sarocha, las horas también eran un suplicio. No buscó a Rebeca aquella noche ni al día siguiente, no porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras que pudieran reparar lo que había destrozado con su mutismo. El recuerdo la perseguía incluso en sueños. Despertaba sobresaltada con la voz de Rebeca gritando su nombre, y al abrir los ojos se encontraba el vacío. Entonces, la culpa se hacía aún más pesada, casi insoportable. Ambas estaban atrapadas en un mismo círculo. Rebeca en su rabia, Sarocha en su culpa. Dos soledades paralelas que, sin embargo, seguían latiendo una en la otra. Aunque intentaran ignorarlo, aunque intentaran arrancarse del pecho ese vínculo, algo en su interior seguía atado con fuerza. Y esa fuerza, invisible e innegable, sería la que tarde o temprano volvería a empujarlas hacia un encuentro inevitable. Capítulo 33. El peso de la verdad. Sarocha no había dormido. La madrugada la encontró caminando de un lado a otro en su departamento, todavía con la chaqueta sobre los hombros, sin haber tenido la fuerza de quitársela desde la noche anterior. Las horas habían pasado lentas, insoportables, y su mente era un nudo de pensamientos que se apretaba cada vez más. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rebeca, lleno de furia y de decepción, alejándose de ella en aquella oficina. Cada vez que intentaba respirar hondo, el aire le quemaba como si fuera ceniza. Sabía que si esperaba más tiempo, si dejaba que la rabia de Rebeca siguiera fermentando, el muro sería definitivo, imposible de derribar. Su silencio ya había causado demasiado daño. No había más excusas, no había más tiempo. Solo quedaba un camino: enfrentarla. Se tomó el rostro con ambas manos, intentando reunir fuerzas, y salió. El trayecto hasta la casa Armstrong fue eterno. Cada semáforo parecía una sentencia, cada metro la acercaba más a un abismo. El volante resbalaba en sus manos húmedas de sudor. Cuando finalmente estacionó frente a la casa, permaneció varios segundos sin moverse, con la frente apoyada en el volante. El miedo la paralizaba, pero la necesidad de verla era más fuerte. Golpeó la puerta con los nudillos, temblorosos, casi suplicantes. Fue Song quien abrió. Al verla, su rostro se tensó de inmediato, endureciéndose. Sus ojos brillaban de rabia contenida, de desconfianza y dolor. «¿Qué vienes a hacer aquí?», preguntó con un tono frío, cortante como un cuchillo. «Necesito hablar con Rebeca». La voz de Sarocha salió quebrada, apenas un susurro que le costaba sostener. «Por favor, Song». La mujer entrecerró los ojos y se cruzó de brazos, bloqueando la entrada como un muro. Hablar. Después de lo que pasó, la rabia de Song crecía con cada palabra. «Llevan meses jugando con nosotras, haciéndonos sufrir, y ahora apareces aquí como si nada». «No entiendo nada, Sarocha, explícame». El aire le faltaba. Sarocha intentó hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Es complicado. Sus labios temblaban. «Déjame ver a Rebeca y te explicaré todo. Te lo ruego». La súplica no era fingida. Sonaba sincera, desesperada, como un grito de alguien que ya no tiene nada que perder. Song la observó unos segundos, dudando. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra, más profunda, necesitaba respuestas. Finalmente, retrocedió un paso, con dureza en el gesto. «No me gusta que vengas con secretos a esta casa. Si de verdad quieres que te escuche, empieza por ser honesta». Antes de que Sarocha pudiera responder, una voz temblorosa se oyó desde el pasillo. «¿Qué hace ella aquí?». Rebeca apareció en la sala. Su cabello estaba revuelto, su piel pálida, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Caminó despacio, como si cada paso le costara un mundo. Al ver a Sarocha, su rostro se torció entre la rabia y el dolor más puro. «No quiero verte». Su voz fue un grito, aunque temblaba. «No quiero escucharte». No hay justificación para lo que hicieron o intentaron hacer. El impacto fue brutal. Sarocha dio un paso hacia ella, levantando una mano con torpeza, casi con miedo. «Beca, déjame explicarte». Rebeca retrocedió enseguida, con un gesto brusco, como si el contacto fuera veneno. «No me toques». La mano de Sarocha cayó al instante, como si pesara toneladas. Tragó el nudo que la ahogaba, y con la voz quebrada,
insistió. Solo escúchame, aunque después me odies, aunque me eches de tu vida para siempre. Necesitas saber la verdad. El silencio que siguió se volvió insoportable. Song miraba a su hija, esperando su decisión, mientras Rebeca respiraba entrecortada, con los puños cerrados y los ojos vidriosos. Finalmente, con un gesto seco, asintió. Habla. Sarocha cerró los ojos un instante, y después dejó salir lo que había callado tanto tiempo, lo que la estaba devorando por dentro. Mi padre está contra la pared. El proyecto del resort ya no es solo un sueño, ya está comprometido. Hay financiamiento externo, contratos firmados, inversionistas que esperan resultados. Si no se lleva a cabo, podrían acusarlo de estafa, iría preso, y con eso todo lo que somos, todo lo que tenemos, se derrumbaría. No solo se trata de dinero, Becca, es su libertad. Nam y él creen que la única salida es cumplir con los acuerdos, a cualquier precio. Song escuchaba con la boca entreabierta, atónita, intentando procesar. ¿Y qué tenemos que ver nosotras con todo esto?, espetó con rabia. Sarocha bajó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no desvió la mirada de Rebeca. Todo, admitió en un hilo de voz. El proyecto está comprometido en sus tierras y Nam intentó arrastrarla en esa negociación, usarla como pieza de presión. Yo lo permití con mi silencio. Y ese fue mi error más grande. No fue por falta de amor, Becca, nunca. Fue miedo. Miedo a que todo se derrumbara si hablaba. Las palabras quedaron flotando, pesadas. Rebeca soltó una carcajada amarga, seca, cruel, como un látigo que se rompía en la sala. Miedo, ¿eso es lo que me dices? ¿Que tu miedo vale más que mis derechos? Dio un paso hacia ella, con lágrimas al borde, pero sin dejar de gritar. ¿Y esperas que lo entienda? ¿Que me quede aquí escuchando cómo justificas lo injustificable? Sarocha abrió la boca para responder, pero el sonido murió en su garganta. La culpa la aplastaba, la dejaba sin aire. Rebeca negó con la cabeza, con una sonrisa rota, con los ojos empañados de dolor. Vete a la mierda, Sarocha. El silencio posterior fue un muro impenetrable. Ni siquiera el suspiro de Song se atrevió a romperlo. Sarocha bajó la cabeza, tragando la derrota, inmóvil en medio del salón, como una sombra a punto de desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo había perdido todo. Capítulo 34. El peso de la ruina. El despacho del señor Chankima estaba cargado de un silencio espeso, de esos que se sienten en la piel más que en el aire. Afuera, el bullicio parecía ajeno, lejano, como si un muro invisible aislara aquel espacio de cualquier otra realidad. La madera oscura de los muebles, el olor a tabaco impregnado en las cortinas, los documentos amontonados sobre el escritorio. Todo parecía un recordatorio de que el peso de los años y de los negocios había dejado huellas que ya no podían borrarse. Nam caminaba de un lado a otro, los brazos cruzados con fuerza contra el pecho, como si esa postura pudiera contener la tormenta que hervía dentro de ella. Sus labios estaban apretados en un gesto de furia contenida, y sus tacones golpeaban el suelo, con un ritmo irregular, cada paso como un latido descompasado de su rabia. Sarocha, en cambio, permanecía sentada frente a la mesa. El gesto de su rostro era distinto. No había ira, sino un vacío pesado, casi insoportable. Sus ojos parecían clavados en un punto indeterminado del suelo, aunque en realidad miraba hacia adentro, hacia el dolor que no podía expulsar, hacia la culpa que la corroía más con cada minuto de silencio. Cuando su padre entró, el ambiente cambió de golpe. Ambas se levantaron, rígidas. El hombre, con el rostro endurecido y los hombros encorvados bajo el peso invisible de los años y de las responsabilidades, las observó con un gesto cansado, casi vencido. Dejó el abrigo sobre el respaldo de la silla, se frotó la frente y lanzó una pregunta con voz grave, como si ya temiera la respuesta. ¿Qué ocurre ahora? La pregunta era un disparo seco, y Nam lo tomó como permiso para desatar todo lo que llevaba dentro. Su voz salió atropellada, llena de asperezas y de ira mal contenida. Le contó que Rebeca había descubierto la conversación, que había enfrentado a Sarocha, que todo se había derrumbado en cuestión de segundos. La rabia se mezclaba con desesperación, como si intentara culpar a todos menos a sí misma. «Se acabó, papá», gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Se acabó. Rebeca no quiere saber nada de nosotras. Ahora lo sabe todo. Y ni ella ni su madre van a entregarnos los terrenos. Todo este sacrificio fue para nada».
Su voz retumbó contra las paredes del despacho. Sarocha levantó la vista despacio. Sus ojos estaban cargados de un dolor distinto al de Nam. No era furia, era un cansancio profundo, un remordimiento que la hacía parecer más frágil de lo que había sido jamás. Cuando habló, lo hizo pausado, como si cada palabra le costara una parte de sí misma. Ya está, padre, esto no era justo, ni para ellas, ni para mí. Quizás lo mejor sea hablar con los inversores, explicarles la situación antes de que esto se vuelva irreversible. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. El señor Chankima la miró con incredulidad, como si su hija acabara de pronunciar una blasfemia. Sus cejas se fruncieron, y la tensión de su mandíbula revelaba la furia contenida. «Explicarles», repitió con voz quebrada, que se fue tornando en rugido. «Decirles que no tenemos los terrenos, que no podremos levantar el resort. ¿Sabes lo que significa eso? Prisión, humillación, la ruina de todo lo que he construido con mis manos. Toda mi vida convertida en cenizas». La respiración del hombre comenzó a agitarse de forma alarmante. Se llevó la mano al pecho, primero con un gesto de molestia, y luego con una presión más fuerte, como si intentara contener un dolor que lo estaba atravesando desde dentro. «Papá», susurró Nam, al percatarse de lo que sucedía, pero ya era tarde. Él dio un paso en falso, tambaleándose, y tropezó hacia el sillón. Se desplomó pesadamente en él, el rostro desencajado, luchando por tomar aire. «Papá», gritó Nam, arrodillándose a su lado. Lo sujetaba por los hombros, y lo sacudía con desesperación. «Respira, mírame por favor. No me hagas esto». Sarocha reaccionó con rapidez. Su desconcierto quedó atrás, reemplazado por un instinto frío y decidido. Tomó el teléfono, marcó de inmediato, y su voz se alzó con una autoridad que pocas veces había usado. «Llamen a una ambulancia, rápido». «Ya», ordenó a la asistente, que salió corriendo sin hacer preguntas. El tiempo se volvió viscoso, como si los segundos dejaran de fluir. Todo sucedía lento, y a la vez demasiado deprisa. Las hermanas estaban allí, una aferrada al cuerpo de su padre entre sollozos desesperados, la otra acariciándole el brazo con manos temblorosas, intentando mantener la calma mientras en su interior todo se derrumbaba. El rostro del señor Chankima estaba pálido, su respiración irregular, cada jadeo parecía el último. El aire en el despacho se hizo insoportable. La ambulancia llegó, aunque a ellas les pareció que tardó horas. Los paramédicos entraron como ráfagas de movimiento, midiendo, estabilizando, ordenando. Había un lenguaje de urgencia en cada gesto. El cuerpo de su padre fue colocado en la camilla y llevado a toda prisa, dejando tras de sí un silencio pesado, un vacío. En el hospital, las luces blancas y el olor a desinfectante eran un contraste brutal con la penumbra sofocante del despacho. Allí, en un pasillo frío, las hermanas esperaron. Nam se mordía los labios hasta hacerse daño, las manos crispadas, la respiración entrecortada. Sarocha permanecía inmóvil, como si un hilo invisible la sostuviera para evitar que se derrumbara también. Finalmente, una doctora salió a su encuentro. Su voz era firme, sin adornos. «Ha sido un preinfarto. Su padre está estable, pero la presión y el estrés lo tienen al borde de un colapso mayor. Si no cambia radicalmente su estilo de vida, si no se evita cualquier contratiempo, la próxima vez puede no contarlo». Nam dejó escapar un sollozo desgarrador y se derrumbó en una silla, con el rostro hundido entre las manos. Su llanto llenó el pasillo, una mezcla de miedo, impotencia y rabia contra el mundo. Sarocha la observó en silencio, y en ese silencio, la culpa la carcomió como nunca antes. Todo lo ocurrido, cada palabra dicha, cada decisión tomada, cada mentira sostenida, todo había conducido a ese momento, y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que ella también había sido parte de la cadena que lo estaba destruyendo todo. El eco de las palabras de la doctora seguía resonando en su mente, como un veredicto, y en su interior, Sarocha comprendió que el mundo que habían intentado sostener con engaños y manipulaciones estaba desmoronándose, que nada quedaba en pie, y lo más terrible de todo era esa certeza que la atravesaba en silencio. Quizás ya no había nada que pudiera salvarse. Capítulo 35. El peso de lo inevitable. La tarde había caído lentamente sobre la casa Armstrong, tiñendo de dorado los ventanales del salón. Song terminaba de ordenar unos papeles, cuando escuchó el golpeteo nervioso en la puerta. Era uno de los trabajadores de confianza de la familia, quien, con voz baja y un dejo de preocupación, le contó lo que había escuchado.
El señor Chankima había sido trasladado de urgencia al hospital tras desplomarse en su oficina. Song se quedó inmóvil por unos segundos. Aunque no formaba parte de sus afectos, el simple hecho de imaginar a alguien tan imponente reducido por la enfermedad le provocó un estremecimiento que le recorrió la columna. No tardó en dirigirse a la sala, donde Rebecca descansaba en silencio, con un libro abierto que no leía realmente. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, como si intentara refugiarse del mundo exterior. Rebecca, dijo su madre suavemente, me he enterado de lo ocurrido con el señor Chankima. Está en el hospital. Sufrió un preinfarto. Rebecca levantó la vista lentamente, con el rostro serio y los labios apretados. El silencio se alargó antes de que hablara, pesado como un muro de piedra. Lo lamento, mamá, pero están como están por sus propias decisiones. No los odio, no les deseo mal, pero no quiero saber nada más de esa familia. Ya hicieron suficiente daño. La dureza de sus palabras fue como un muro que golpeó a Song en el pecho. Entendía el dolor de su hija, la rabia contenida en cada sílaba, pero dentro de sí no podía evitar sentir cierta compasión por las hermanas Chankima, sobre todo por Sarocha, a quien había visto intentar acercarse a Rebecca con torpeza y sinceridad. Aquella vulnerabilidad le parecía humana, incluso frente al error. Rebecca pasó las páginas del libro con brusquedad, como si así pudiera cortar la conversación, aunque sus ojos seguían brillando con un fuego que no era solo de enojo. Era un reflejo del dolor que la había consumido durante semanas. La rabia se mezclaba con decepción, con la sensación de haber sido traicionada por alguien en quien había depositado su confianza y su amor. Ya no me hables de ellas, mamá sentenció con voz quebrada, casi un susurro cargado de veneno. No quiero escuchar nada, ni un nombre. Song suspiró, resignada, dejando que el silencio llenara el salón. Sabía que cualquier intento de persuasión sería inútil. Rebecca necesitaba su muro de distancia para procesar la traición, para protegerse del dolor que no podía controlar. Sin embargo, la inquietud la acompañó durante toda la tarde, una sensación de incompletitud que no la dejaba en paz. El recuerdo de Nam, con su sonrisa calculadora y su terquedad, pesaba sobre su memoria como un eco persistente. Recordó los tiempos de cercanía, los momentos en que habían compartido confidencias, planes, risas y secretos. Todo parecía haberse desvanecido de un plumazo, y la traición, más que un acto aislado, parecía una grieta que amenazaba con abrir un abismo insalvable. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Song tomó su teléfono una vez más. Releyó los mensajes que había enviado a Nam en los últimos días, cada palabra escrita con la esperanza de obtener una respuesta, un gesto, una disculpa que nunca llegó. Con un gesto cansado, volvió a marcar su número. Nada. La línea permanecía muda, implacable, como si el silencio de Nam fuera un juicio en sí mismo. Ni siquiera tienes la decencia de dar la cara, murmuró, dejando el móvil sobre la mesa de noche, con los labios apretados y un hilo de rabia recorriendo su garganta. Por primera vez, no solo estaba dolida, estaba molesta, hastiada de esa cobardía que parecía burlarse de todo lo compartido. Su enojo se mezclaba con la frustración de no poder controlar ni reparar los daños, con la impotencia de no poder acercarse a su hija y protegerla de su propio dolor. Mientras Rebecca se refugiaba en el muro de su enojo, aislándose del mundo y de su madre, Song se sumía en una mezcla amarga de resentimiento y añoranza, porque, aunque no lo admitiera en voz alta, todavía le dolía saber que Nam solo la había usado y ni siquiera le había ofrecido una disculpa. Esa falta de respuesta, esa ausencia de arrepentimiento, era una bofetada que dejaba la herida abierta, fresca y palpitante. Song caminó de un lado a otro, recordando las conversaciones que habían tenido sobre confianza, honestidad y lealtad. Todo parecía desmoronarse ante su mirada, y la frustración se mezclaba con una sensación de derrota silenciosa. La noche se extendió, y con ella, la pesada sensación de lo inevitable. Las decisiones de otros habían dejado cicatrices imposibles de borrar, y la distancia emocional entre Rebecca y el mundo exterior parecía crecer con cada minuto que pasaba. El peso de lo inevitable había caído sobre todos, y en esa casa, madre e hija enfrentaban el eco de la traición de maneras distintas, una desde la rabia y el rechazo, levantando muros que separaban su corazón del resto del mundo, la otra, desde el silencio y la incomodidad de un cariño que se negaba a morir por completo,
pero que ahora estaba marcado por la impotencia y la frustración de no poder proteger a quien más amaba. En el dormitorio, Rebeca cerró los ojos, abrazándose a sí misma, mientras el recuerdo de Sarocha y todo lo ocurrido le quemaba las entrañas. Song, en la sala, apoyada en el respaldo del sofá, se permitió finalmente un suspiro profundo, consciente de que a veces, el amor y la comprensión no bastan para reparar los daños que otros han causado, y que la vida seguía avanzando, implacable, incluso cuando uno no estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 36. Entre el miedo y la impotencia. El hospital estaba lleno de luces blancas que reflejaban un orden frío y meticuloso. El olor a desinfectante flotaba en el aire, mezclado con el murmullo constante de pacientes y personal médico. Nam y Sarocha permanecían en la sala de espera junto a la habitación del señor Chankima, sus rostros tensos y sus manos entrelazadas en un gesto que intentaba sostener una calma que ninguna de las dos sentía. «No puedo creer que esto haya pasado», murmuró Nam, con la voz quebrada, golpeando ligeramente el respaldo de la silla. Todo se vino abajo en cuestión de segundos. Papá ha puesto todo en riesgo y nosotros también. Sarocha permanecía en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Su corazón latía con fuerza, un ritmo acelerado que reflejaba la culpa que la devoraba por dentro. Cada palabra de Nam resonaba como un eco de su propia conciencia. Sabía que todo había sido consecuencia de su silencio, de su miedo, de no haber actuado cuando debía. «Tenemos que pensar en los inversores», dijo Sarocha, intentando sonar firme, aunque su voz temblara. «No podemos dejar que la situación empeore. Si hablamos con ellos a tiempo, quizá podamos salvar lo que queda». Nam la miró con incredulidad, los ojos llenos de frustración y miedo. «Hablar con ellos», repetía, como si la idea fuera absurda. «Han visto cómo se derrumba papá. No sabes cuánto le ha dolido esto. No sé si siquiera podremos revertirlo». En ese instante, la puerta del hospital se abrió y un médico salió al encuentro de ambas. Su rostro era grave, sus pasos decididos. «Su padre está estable por ahora», dijo, con un tono profesional que no dejaba entrever emoción. «Ha sufrido un preinfarto. Necesita reposo absoluto y cuidados médicos estrictos. Cualquier estrés podría ser fatal en las próximas 48 horas». Nam soltó un suspiro de desesperación, y Sarocha se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener la mirada por más tiempo. Su padre, imponente y seguro, ahora reducido a alguien vulnerable y frágil, era un recordatorio brutal de la consecuencia de sus decisiones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la casa Armstrong, Song y Rebeca permanecían al margen de toda esa tensión, aunque el eco de la noticia había llegado hasta ellas. Rebeca seguía firme en su muro de indiferencia, recostada en el sillón con los brazos cruzados, negándose a dejar que las desgracias de la familia Chankima alteraran su corazón más de lo que ya estaba. «Lo siento, mamá, por cómo te hablé hace un rato», dijo Rebeca con voz baja pero firme, dirigiéndose a Song. «Que estén sufriendo no cambia lo que nos hicieron ni lo que nos hicieron sentir. No voy a involucrarme, ni a darles otra oportunidad de jugar con mi vida». Song la observó en silencio, entendiendo el dolor de su hija y la necesidad de poner límites claros. Sin embargo, un hilo de preocupación la recorría. Aunque Rebeca intentaba mantenerse firme, sabía que era la rabia la que hablaba ahora mismo. Ella también estaba dolida, pero no podía evitar sentir cierta empatía por las Chankima. De vuelta en el hospital, Nam tomó la mano de su padre, sus dedos temblorosos sosteniendo los de él con fuerza. Sarocha permanecía cerca, su cuerpo inclinado hacia adelante, como si el simple contacto con la realidad pudiera atenuar la culpa que la consumía. «Papá», susurró Nam, «todo va a estar bien, ya verás. Solo tienes que descansar, recuperarte». El señor Chankima abrió los ojos lentamente, reconociendo la presencia de sus hijas. Su respiración aún era irregular, y cada gesto mostraba que la tensión de los últimos días había dejado una marca profunda en su cuerpo y en su espíritu. No sabía», musitó con dificultad. «Pensé que todo estaba bajo control». Sarocha apretó los labios, conteniendo un sollozo que amenazaba con escaparse. No era solo la angustia por la salud de su padre, era la conciencia de que todo aquel entramado de engaños y silencios la había colocado allí, frente a la fragilidad de un hombre que, pese a sus errores, era su padre. Nam, con los ojos vidriosos, asintió, pero no pudo evitar que la culpa la invadiera. Sus planes, sus ambiciones,
Todo había sido desmoronado por decisiones que ahora parecían irreparables. En paralelo, en la casa Armstrong, Song respiraba hondo, sosteniendo la distancia que Rebecca había impuesto. Sentía la tensión de aquel momento, y aunque sabía que no podía intervenir, no dejaba de preocuparse por las implicaciones futuras. Rebecca, por su parte, permanecía rígida, recordando la traición y reafirmando la decisión de no permitir que esa familia volviera a entrar en su vida. El silencio se extendió, pesado y cargado de emociones. Miedo, culpa, frustración y dolor, enredados en un mismo instante. Cada uno de los presentes, Nam, Sarocha, Song y Rebecca, estaba atrapado en su propia batalla interior, consciente de que las decisiones de los otros podían cambiarlo todo, y que, al mismo tiempo, ninguno tenía la capacidad de alterarlas del todo. En ese hospital, en ese salón silencioso, se tejía un nuevo hilo de tensión, un puente invisible entre la fragilidad de un padre, la culpa de una hija, la rabia de otra y la distancia emocional de una madre y su hija. Todos atrapados, todos afectados, y todos, de alguna manera, conscientes de que la tormenta apenas había comenzado. Capítulo 37. Sombras de celos y miedo. La tarde en Chiang Mai se teñía de tonos anaranjados, mientras Rebecca caminaba por el parque, el teléfono pegado al oído. La voz de Irene, cálida y preocupada, resonaba con claridad, llenando los silencios que Rebecca había construido alrededor de sí misma. No te preocupes, Rebecca, decía Irene. Non y yo viajaremos a verte de inmediato. No vas a estar sola en esto. No dejaremos que lo enfrentes sin nosotros. Rebecca suspiró, sintiendo cómo una mezcla de alivio, tensión y cansancio recorría su cuerpo. Durante semanas había cargado sola con la rabia, la confusión y la traición. Escuchar que alguien se preocupaba de manera genuina era un bálsamo inesperado. Gracias, Irene. No sabes cuánto significa, murmuró, dejando que su voz temblara apenas unos segundos antes de recomponerse. Solo quiero que alguien entienda todo lo que ha pasado, y que me ayude a no perder la cabeza. Al día siguiente, el sonido de la puerta de entrada a la casa Armstrong resonó con un alivio silencioso. Irene y Non habían llegado. La joven corrió hacia ellos, con una sonrisa tímida, que se mezclaba con lágrimas de tensión contenida. Non la recibió con un abrazo protector, mientras Irene se mantenía a un lado, observando con ojos atentos, percibiendo cada estremecimiento de su amiga. Pasearon por la ciudad, caminando por calles cargadas de aromas y sonidos, compartiendo silencios llenos de complicidad y risas nerviosas que parecían devorar la angustia del día. Por primera vez en semanas, Rebecca respiró sin sentir que cada inspiración le quemara el pecho. Se permitió sonreír, ligera, aunque su corazón aún guardara cicatrices abiertas. Sin embargo, Sarocha no estaba lejos. Había salido a caminar para despejar su mente, intentando distraerse del peso de la culpa que la consumía. De repente, vio a Rebecca en el parque, entrelazada con Non en un abrazo que la protegía, que la hacía sonreír de manera genuina. La visión le atravesó el pecho como un cuchillo. El miedo y los celos la golpearon con fuerza. Sabía que Non estaba enamorado de Rebecca, un secreto que había escuchado tiempo atrás. Además, lo reconocía por fotos que Rebecca le había mostrado y ahora cada gesto de cercanía parecía confirmar la distancia creciente entre ellas. Sarocha se detuvo detrás de unos arbustos, observando sin atreverse a acercarse. Cada risa de Rebecca, cada gesto de tranquilidad y afecto hacia Non era un recordatorio cruel de lo que podía perder. Sus manos temblaban y su respiración se hacía corta. El impulso de correr, de abrazarla, de reclamarla, luchaba con la necesidad de no romper la distancia que Rebecca había impuesto. Mientras tanto, Rebecca disfrutaba del consuelo de sus amigos, sin notar la mirada de Sarocha que la seguía desde la distancia. Cada conversación con Non y cada palabra de Irene eran un refugio, un pequeño respiro frente al torbellino emocional que había vivido. Su risa ligera, sus gestos relajados, contrastaban con la tensión acumulada, y aunque no lo sabía, despertaban en Sarocha un miedo profundo, que Rebecca comenzara a reconstruir su mundo sin ella. Al estar con Irene y Non, Rebecca se sentía más liviana, como si hubiera soltado un poco de todo el peso que llevaba encima. Pero Sarocha, aún siguiendo sus pasos a distancia, sentía como cada sonrisa, cada gesto, era un recordatorio de su impotencia. No podía intervenir, no podía acercarse sin riesgo. Cada segundo que pasaba alejaba un poco más a Rebecca de ella. Al llegar a su departamento,
Sarocha cerró la puerta detrás de sí y se dejó caer contra ella. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. La rabia, la culpa, el miedo y el amor se mezclaban en un nudo que le ardía en el pecho y le impedía respirar con normalidad. «Ya me está dejando atrás», susurró entre sollozos. «Ya no le importo». Se abrazó a sí misma, sintiendo el vacío que Rebeca parecía dejar a cada instante que pasaba lejos de ella. Cada recuerdo de sus noches compartidas, cada risa y susurro, parecía teñido de distancia, como si Rebeca comenzara a reconstruir su mundo sin ella. Sarocha comprendió que el miedo no venía solo de la presencia de Non, sino de la posibilidad real de perder a Rebeca para siempre. El pensamiento de que ella pudiera volverse a alguien más, aunque fuera de manera emocional y temporal, le provocó un dolor punzante. Las lágrimas continuaron cayendo mientras se recostaba en el suelo, abrazando sus rodillas. Cada sollozo era una mezcla de arrepentimiento y desesperación. La noche avanzaba y con ella, la ciudad cerraba lentamente sus puertas y ventanas, y con cada luz que se apagaba, Sarocha se sentía más sola, atrapada entre el amor que sentía y la impotencia de no poder demostrarlo, de no poder detener el paso de Rebeca hacia otra vida que ahora parecía brillar sin ella. En su corazón, un pensamiento se repetía con insistencia. No permitiría que Rebeca se perdiera, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos, a la distancia y a la culpa que aún la consumía. La noche se cerró sobre ella como un manto pesado, mientras el eco de la risa de Rebeca con Non seguía resonando, recordándole lo que estaba en juego. Capítulo 38. Entre verdades y abrazos rotos. Sarocha no podía permanecer más tiempo en silencio. La visión de Rebeca con Non en el parque la había golpeado con fuerza. El miedo de perderla para siempre era insoportable. Cada imagen de Rebeca sonriendo entrelazada con otro hombre la atravesaba como un cuchillo. Con pasos decididos, se dirigió a la casa Armstrong, con la respiración contenida y el corazón latiendo con urgencia. Cada metro que avanzaba parecía multiplicar la presión en su pecho. Debía hablar, debía explicarse, debía luchar por lo que sentía, aunque el riesgo de un rechazo la aterrara. Al llegar, la encontró en el jardín, abrazada a Non mientras compartían un momento de risas y confidencias. El corazón de Sarocha se retorció. Sabía que no podía interferir con su desesperación, ni con su orgullo herido, pero algo dentro de ella gritaba por cruzar esa distancia, por recuperar la cercanía que había perdido. Se acercó lentamente, conteniendo cada impulso de correr hacia ellas, de abrazar a Rebeca y nunca soltarla. «Beca, por favor», susurró Sarocha, con la voz temblorosa. «Escúchame, solo unos minutos». Non se tensó al instante, protegiendo a Rebeca, pero al ver la expresión de Sarocha, comprendió que necesitaba hablar. Con un gesto sutil, hizo un paso atrás, dejando espacio. «No quiero», Rebeca comenzó, con el ceño fruncido y la voz quebrada, pero algo en la mirada de Sarocha la detuvo. Sus ojos mostraban miedo, culpa y amor puro, una mezcla que Rebeca no podía ignorar. Finalmente, asintió con la cabeza, aceptando escucharla. Sarocha dio un paso más cerca, las manos ligeramente extendidas, temblorosas. Su voz salió como un hilo, quebrada pero firme. «Beca, nunca estuve de acuerdo con mi padre ni con Nam. Nunca quise que te involucraran, nunca quise que sufrieras por sus decisiones. Les dejé claro desde un principio que no intervendría en sus planes, que nunca influiría en tus decisiones. Todo lo que pasó entre nosotras fue verdad, lo más honesto que he sentido en mi vida». Rebeca permaneció en silencio, los ojos vidriosos, mientras Sarocha continuaba, con lágrimas asomando, temblando con cada palabra. «Todo lo que vivimos juntas fue real, cada instante, cada abrazo, cada palabra. Te juro que te amo, y nunca he dudado de eso, nunca». Las palabras calaron hondo. Rebeca sintió como un nudo en su pecho se aflojaba por un instante, cómo la rabia se mezclaba con la añoranza y la ternura que aún existía entre ellas. Su mente recordó las noches compartidas, los secretos susurrados, el calor de los abrazos y la sensación de seguridad que solo Sarocha le había dado. No pudo contener las lágrimas, que comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras se abrazaba a Sarocha con fuerza, como si el mundo fuera a derrumbarse sin ese contacto. Sarocha correspondió el abrazo con la intensidad de quien teme que ese instante sea efímero. Sus manos recorrían la espalda de Rebeca, intentando transmitirle todo el amor, toda la verdad que había guardado durante días de silencio y culpa. Por un momento,
El tiempo pareció detenerse. Risas, lágrimas, amor y miedo coexistían en ese abrazo que ambas necesitaban para sostenerse. Pero la realidad, como siempre, tenía su peso. Rebeca, entre sollozos, se separó poco a poco. Su rostro aún húmedo reflejaba dolor, confusión y la necesidad de protegerse. Cada segundo de proximidad era una batalla entre el deseo de quedarse y la necesidad de mantener su dignidad herida. Sarocha, dijo con voz temblorosa pero firme, yo te creo, pero ahora, necesito espacio. Por favor, vete. Sarocha asintió lentamente, con el corazón encogido. Cada palabra de Rebeca era una daga que le recordaba que el amor no bastaba siempre para sostener lo que estaba roto. Dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de decir algo más. Su corazón latía con fuerza, y sentía cómo cada fibra de su ser pedía ser escuchada, comprendida, aceptada. Lo entiendo, susurró. Solo quiero que recuerdes que nunca dejaré de amarte. Nunca. Rebeca la miró por un instante más, y aunque sus ojos reflejaban tristeza, también había un brillo de alivio, de reconciliación parcial. Cada palabra de Sarocha le tocaba un rincón del corazón que aún estaba dispuesto a confiar, aunque fuera solo un poco. Luego, cerró la puerta suavemente tras Sarocha, dejándola en el umbral de la distancia, con el corazón cargado de amor, miedo y un dejo de esperanza. Sarocha permaneció unos segundos frente a la puerta, respirando hondo, absorbiendo el dolor y la esperanza que coexistían en ese momento. Observó el jardín, la ciudad al fondo, y supo que la batalla por Rebeca no había terminado. Cada paso que Rebeca daba, cada decisión que tomaba, era una prueba para ambas. Con un último suspiro, se alejó por la calle, sintiendo cómo el peso de su amor la mantenía en pie y cómo la distancia la quemaba, recordándole que incluso las palabras más sinceras necesitan tiempo para atravesar los muros del corazón. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, la determinación de Sarocha se afirmaba. No permitiría que nada ni nadie le arrebatara lo que más amaba, aunque aún no supiera cómo volver a ser parte de la vida de Rebeca. Capítulo 39. Entre el amor y orgullo. El silencio de la habitación era pesado, cargado con las palabras que Sarocha había pronunciado unas horas antes. Rebeca se sentó junto a la ventana, los brazos abrazando sus piernas, mientras la luz del atardecer dibujaba sombras sobre su rostro. Por un instante, permitió que su mente regresara a aquel abrazo, al consuelo que había sentido, a la verdad que Sarocha había jurado, que la amaba, que todo lo vivido había sido real, pero la certeza se mezclaba con un nudo de furia que no desaparecía. Su orgullo, herido por el silencio, y la complicidad de Sarocha con su padre Inam, le recordaba cada momento de engaño. Cada palabra, cada gesto oculto, se transformaba en una daga invisible que la atravesaba. Amaba a Sarocha, sí, pero el amor no podía borrar lo que había sentido, la traición, la manipulación, y el dolor que había cargado en silencio. Rebeca tomó el teléfono y marcó el número de Irin. Cuando la escuchó responder, un suspiro profundo escapó de su pecho. La voz de Irin, cálida y constante, era un ancla que podía sostenerla, mientras intentaba ordenar sus emociones. Irin, necesito hablar contigo, dijo, con un hilo de voz que apenas contenía la rabia y el dolor. Ven a mi cuarto. Siempre, Beca, respondió Irin. Voy ahora mismo. Al llegar al cuarto le preguntó a Rebeca qué pasa. Sarocha empezó, y luego se detuvo. Yo le creo. Sé que me ama, sé que todo lo que me dijo fue verdad, pero no puedo olvidar que me ocultó cosas, que permitió que Nam manipulase todo, que enamorara a mi madre, y la dejara con el corazón roto, sin ni siquiera una explicación, que me arrastrara al dolor de una mentira que nos afectó a todos. Irin guardó silencio unos segundos, dejando que Rebeca continuara. Es cómplice de todo esto, aunque ahora lo niegue, aunque lo confiese y me pida perdón. La voz de Rebeca se quebró. No puedo perdonar algo así, Irin. No puedo simplemente borrar el daño que hizo. Beca, susurró Irin, con suavidad. No estás obligada a perdonar de inmediato. Ni siquiera estás obligada a acercarte si tu corazón no lo permite. Lo que sientes es legítimo, y tienes derecho a protegerte. Rebeca cerró los ojos, respirando hondo. Una mezcla de tristeza y rabia le recorría el cuerpo. Su corazón se debatía entre la ternura que aún sentía por Sarocha y la indignación que le impedía volver a confiar del todo. La amo, Irin confesó, con un hilo de voz. La amo con cada parte de mí, pero cada vez que pienso en su silencio, en su complicidad,
Siento que no puedo acercarme sin romperme de nuevo. Y eso me aterra. Es normal, dijo Irene. Y está bien que sientas miedo, pero también está bien que ames y que reconozcas lo que fue verdadero. El tiempo puede ayudarte a encontrar un equilibrio, pero no te apresures. Rebeca suspiró, dejando que las palabras de Irene calaran en su mente. Por un momento, se permitió sentir el dolor sin tratar de ocultarlo, sin fingir frialdad. Las lágrimas cayeron silenciosas, pero esta vez no solo eran de tristeza, eran también de alivio, de confusión liberada y de aceptación de que estaba bien sentirse rota y completa al mismo tiempo. Gracias, Irene murmuró. Necesitaba escucharlo. Necesitaba sentir que no estoy sola en esto. Nunca lo estarás. Becca, replicó Irene. Y recuerda, amar no significa olvidar lo que duele, sino aprender a convivir con ello y decidir lo que quieres hacer después. Rebeca se recostó contra la pared, contemplando cómo la luz del atardecer se desvanecía. Su corazón aún estaba enredado entre amor y orgullo, entre deseo y cautela, pero por primera vez en días, sintió que podía respirar. Sabía que la relación con Sarocha no volvería a ser la misma, pero también comprendió que su corazón aún le pertenecía, aunque la mente exigiera distancia. Mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, Rebeca permaneció allí, con Irene, enfrentando la realidad. El amor existía, pero la traición y el orgullo aún tenían voz, y por ahora, debía aprender a escuchar ambas. Capítulo 40. Entre contratos y decisiones. El despacho del abogado estaba impregnado del aroma de café, recién hecho y del papel impreso. Sarocha entró con determinación, con los documentos del proyecto bajo el brazo y un nudo en el estómago que no la dejaba respirar con normalidad. Nam la seguía de cerca, los pasos silenciosos, pero firmes, como si su sola presencia pudiera sostenerla en aquel momento de presión máxima. Cada sonido del tráfico que llegaba desde la calle, cada respiración profunda de Sarocha, parecía resonar con fuerza en aquel lugar silencioso, amplificando la sensación de urgencia. Gracias por recibirnos, dijo Sarocha, ajustando la chaqueta, mientras colocaba los papeles sobre la mesa. Necesitamos evaluar la situación lo antes posible. La prioridad es minimizar el impacto para mi padre y asegurar que los inversores no pierdan confianza. El abogado asintió, pasando rápidamente los ojos sobre los documentos y tomando notas en su computadora. Su mirada era profesional, fría, pero respetuosa, midiendo cada palabra y gesto de Sarocha y Nam. Entiendo, respondió. La situación es delicada. La ejecución del resort está comprometida y cualquier demora puede generar penalizaciones severas. Además, la percepción de los inversionistas es crucial. Mi recomendación inicial es organizar una reunión con ellos lo antes posible para presentar una estrategia de mitigación y posibles cambios en los contratos que reduzcan el riesgo financiero. Sarocha respiró hondo. Cada palabra era un recordatorio del peso que recaía sobre sus hombros. Su padre estaba recuperándose lentamente en el hospital, fuera de toda decisión directa, y ahora dependía de ella y de Nam para sostener lo que parecía desmoronarse. La responsabilidad le quemaba la garganta y le helaba las manos al mismo tiempo. Sabía que cada error podía significar una consecuencia irreversible. Hagámoslo, dijo finalmente. Coordina la reunión con los inversores. Necesitamos presentarnos con opciones concretas, con propuestas que puedan demostrar nuestra intención de cumplir y nuestra capacidad de adaptación. Nam miró a su hermana, los ojos llenos de una mezcla de respeto y preocupación. No está sola, Sarocha dijo con voz baja. Vamos a hacerlo juntas. El abogado asintió y comenzó a enumerar los pasos necesarios. Revisar cláusulas de penalización, analizar alternativas financieras, evaluar la reorganización de pagos y responsabilidades, buscar un terreno con las características necesarias para la instalación del proyecto y preparar un informe detallado que pudiera presentarse a los inversionistas en la reunión. Cada punto era una decisión crítica, cada cambio una oportunidad para salvar lo que parecía perdido. Añadió la importancia de un discurso claro, convincente, que transmitiera seguridad y transparencia, ya que cualquier duda podría interpretarse como debilidad. Sarocha tomó nota con rapidez, el pulso acelerado, consciente de que cualquier error podría significar un golpe devastador para su familia. Su mente repasaba cada escenario posible: retrasos, objeciones, demandas de dinero adicional, reclamos de confianza perdida. Nam permanecía a su lado, tranquila,
asegurándose de que nada escapara de su atención, y ofreciendo palabras de apoyo silencioso, un recordatorio constante de que no estaba sola. Papá sigue recuperándose, pero mientras no afecte su salud, debemos actuar, dijo Sarocha, con la voz firme pero cargada de responsabilidad. No podemos permitir que esta crisis lo lleve a un retroceso. El abogado asintió, entendido. Mientras más rápido tengamos la reunión organizada, mejor podremos controlar la narrativa y minimizar los riesgos. Recomiendo además que preparemos un plan de contingencia por si los inversores reaccionan con presión o exigen garantías inmediatas. Durante las horas siguientes, Sarocha y Nam trabajaron junto al abogado, revisando contratos, diagramando estrategias y considerando cada escenario posible. Cada decisión parecía pesar toneladas, pero también despertaba en Sarocha un impulso inesperado: la determinación de salvar a su padre y, al mismo tiempo, demostrar que podía asumir la responsabilidad que otros habían evitado. Repasaban cifras, fechas de entrega, cláusulas legales y posibles renegociaciones, cada una un paso delicado sobre un terreno frágil. Al salir del despacho, ambas jóvenes respiraron hondo. La ciudad se extendía ante ellas, indiferente a sus preocupaciones, pero Sarocha sintió que algo dentro de ella había cambiado. No solo estaba resolviendo problemas financieros, estaba enfrentando las consecuencias de la mentira, la traición y la vulnerabilidad familiar. Por primera vez, comprendió que la fuerza no solo residía en la estrategia o el conocimiento, sino en la capacidad de mantenerse firme frente al miedo y la incertidumbre. Nam la tomó del brazo, dándole un gesto de confianza y complicidad. Lo vamos a lograr, susurró. Papá se recuperará, y nosotros vamos a sacar esto adelante. Sarocha asintió, con la determinación brillando en sus ojos. Sabía que aún quedaba un camino largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en días, sentía que podía caminarlo con firmeza. Y mientras la tarde caía sobre la ciudad, la promesa de hacer todo lo posible por proteger a su familia y a quienes amaba se convirtió en su fuerza más tangible. Mientras caminaban hacia el auto, Sarocha permitió que por un instante su mente divagara. Pensó en Rebeca, en los últimos días de tensión, en la culpa que aún la perseguía, y en cómo cada paso que daba también era un intento de reconciliar el amor con la responsabilidad. Cada decisión financiera que tomara no solo afectaría a su padre, sino que también definiría la posibilidad de reconstruir la confianza que había quedado fragmentada en tantas otras áreas de su vida. Nam notó la expresión de su hermana y le apretó ligeramente la mano. No olvides respirar, Sarocha dijo. Estás haciendo todo lo correcto, todo lo que está en tus manos. Sarocha asintió de nuevo, con un suspiro que mezclaba alivio y tensión. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba: convencer a los inversores, proteger a su padre y mantener intacta la delicada red de relaciones que se había tejido con tanto esfuerzo. Pero también sabía que, mientras caminara junto a Nam, no habría desafío imposible de enfrentar. Y así, con la ciudad extendiéndose ante ellas y el cielo encendido con los últimos rayos del sol, Sarocha y Nam se adentraron en la siguiente etapa de la batalla, conscientes de que el camino sería duro, pero decididas a no retroceder ni un solo paso. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.